veníamos estudiando el Evangelio de Mateo, paso por paso, para verlo completo, para ver que no estemos sacando doctrinas de versiculitos sueltos, sino del todo. Y nos dimos cuenta que en cuanto a la parte del ministerio en Galilea, el Sermón del Monte es la enseñanza más importante de todo el Nuevo Testamento, la que enseña cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros en nuestro corazón, que es mucho más allá que la ley, que era en nuestra religiosidad. Y también en los relatos siguientes al Sermón del Monte en Mateo, y también antes del Sermón del Monte, que los habíamos agrupado aquí en el segundo punto, hablaban de la diferencia que él hace entre un creyente y un discípulo. Porque el Sermón del Monte claramente fue dado solamente para discípulos. A los creyentes siempre los dejó apenas con parábolas y no les hablaba más. Los dejaba ahí y les daba la espalda. Era aquellos que han pagado el precio. Entonces hagamos un poquito de repaso de qué fue lo que vimos en cuanto a la diferencia de un creyente y un discípulo. Creyentes, discípulos, se acercan a Dios para recibir algo de Él. Se acercan a Dios renunciando a todo por Él. Era lo primero que era notorio en el antes del Sermón del Monte, ¿no? Unos iban a ver qué podían recibir de Él, los otros era cómo dejaban padre, madre, barcas, lo que sea, porque Él era lo que valía. Buscan de Dios que repare lo exterior, buscan de Dios que repare lo interior. Sí, ellos iban a Él para que les sanara, para que los liberara, para que los restaurara, los bendijera, hasta para que les diera el pan. Pero el verdadero discípulo era a que Él sanara el corazón, como dice la Biblia, y corrigiera mi pecado, que Él es el que me puede dar el poder para que yo deje de pecar. Los siguen porque anhelan ver maravillas, los siguen porque anhelan oír su palabra. Veíamos que claramente usa el verbo seguirlo, o sea que había dos clases de seguidores, los que iban detrás de esas maravillas y no querían perderse una, y los que sí, cuando llegaba la hora de enseñar, que tocaba subir al monte, ellos sí pagaban el precio de subir a ser enseñados. A los otros les aburría sentarse a estudiar la Biblia, en el caso, digamos, actual. Ellos no quieren pagar el precio de dedicarse a estudiarla, a escudriñarla, a meditar en ella, hasta que Él nos enseñe. El discípulo sí paga ese precio. Poder sobrenatural, los dones del Espíritu. Poder espiritual, los frutos del Espíritu. Entonces vimos cómo el creyente cree que el poder verdadero de Dios es cuando se manifiestan los dones del Espíritu. O sea, sí, milagros, maravillas, prodigios, sanidades, liberaciones, profecías. Creen que ahí es donde está la clave. Y no entienden que hay un poder mucho más grande, que es el que cambia la vida, que transforma mi manera de ser en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Y ese es el fruto que importa, el que quieren producir. Y Jesús claramente lo dice en el Sermón del Monte, que esos que iban detrás de esos milagros, pero no tenían fruto, para afuera. Apártense de mí, dice. Los saca, no entran al cielo. Bendición terrenal, el pan que perece. El pan que permanece para la vida eterna. Lo buscaban los primeros, era cuando multiplicó los panes, a partir de ahí ya no querían perderse ni una sola, porque querían el pan de aquí, algo terrenal, que me diera para las necesidades de aquí materiales. Eso es lo típico de todos los creyentes, que son hoy, lamentablemente, la mayoría de los cristianos y ministros de hoy por hoy. Pero él decía que lo buscaran era por el pan que permanece para la vida eterna, y era Él. Era comer a Él para que me dé una cosa para la eternidad, y no lo buscaban para que le arreglara las cosas de aquí de la tierra. Someter a Dios a sus deseos y proyectos. Rendirse al señorío de Cristo y a su voluntad. El creyente siempre quiere someter a Dios. Allá en su subconsciente lo que está queriendo es someterlo, porque el centro de su vida cristiana es el yo. Yo quiero esto, yo quiero este deseo, tengo este proyecto de vida, tengo este sueño y este anhelo.
y quiero que Dios me dé eso, entonces exijo que Él me lo dé. El otro viene a rendirse, a someterse a Dios. No a someter a Dios, sino a someterse a Dios y a hacer su voluntad y no mi propio deseo. Ese es el discípulo. Religiosidad colectiva, relación personal. También lo vimos en el Sermón del Monte, que los hipócritas les gusta es orar en público, donde estén todos en grupo, mientras que el discípulo se mete en el cuarto a puerta cerrada, a no tener una relación con Él. Porque Dios ya no está habitando en templos, porque ya no lo podemos buscar en un templo o en el otro, en un sitio o en el otro lugar. No es preguntar en qué lugar voy, sino preguntar es en dónde está Él, y Él está en lo secreto. Rectitud moral, integridad de corazón. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo mucho más, diferencia entre una persona recta y una persona íntegra. El recto es en lo de afuera, que más o menos tiene un comportamiento moral. En teoría, los creyentes lo máximo que lograrían es eso, ya casi no se da. Ya los cristianos no tienen una rectitud moral mejor que los de afuera. Pero el discípulo tiene integridad de corazones desde adentro. Porque yo puedo tener cierta rectitud hasta cierto punto, pero no soy íntegro. Hago las cosas con doblez, con otra intención, con otro motivo, y Dios lo que mira es el corazón. Edifican sobre la arena de las emociones, edifican sobre la roca de la obediencia. El Sermón del Monte termina diciendo que hay dos tipos de cristianos. Cuando escuchan la palabra de Él y la hacen, están edificando sobre la roca. La gente cree que edificar sobre la roca es sobre Cristo, ¿no? Yo estoy en Cristo. La roca en unas parábolas significa Cristo, pero no en todas. En este caso dice que la roca es obedecer lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Entonces la roca es edificar sobre esa obediencia. El otro simplemente está muy emocionado con Cristo y lo ama, le canta, todo muy bonito, pero no echa raíces, no echa cimientos sólidos, que son la obediencia a lo que Él enseñó. Y cuando lleguen los golpes duros de la vida, porque van a llegar los ataques, las persecuciones, se va a desmoronar todo lo poquito que han hecho como cristianos. Pero si son discípulos y han mantenido obedeciendo lo que Él ordenó, entonces van a resistir. Pero a ambos les llegan los golpes. Puerta ancha, por ahí entran los muchos. Puerta angosta, por ahí entran los pocos. Cuando Él termina el Sermón del Monte, Él les dice, entonces en resumen, hay dos puertas. La puerta ancha, y yo creo que Él miró hacia abajo, hacia el llano, donde estaban todos los discípulos, los creyentes esperándolo, que Él bajara para seguir detrás de Él en lo colectivo, en lo masivo, en lo de multitudes y en lo de los milagros. Y sus discípulos eran los de la puerta angosta. Y dice que son los pocos. Entonces nunca el Señor esperó que cuando llegan esas multitudes, esos muchos, ellos iban a salvarse. Porque claramente lo dice. Su camino espacioso lleva a la perdición, su camino estrecho lleva a la vida eterna. Sí, ellos quieren es una puerta ancha, un camino espacioso, un cristianismo sin exigencias, sin el precio que habla del discípulo. Simplemente él pagó todo, ya yo simplemente me siento a disfrutarlo, a gozarlo, a que me dé bendiciones, me dé la salvación y ya, y que me dé, como los protestantes, o que me dé prosperidad aquí, sanidad, salud aquí, y bendiciones aquí, como los post-evangélicos, los cristianos del siglo XX y XXI. Pero el verdadero discípulo, él sabe que el precio es otro. La palabra estrecho viene de la misma palabra que traduce como tribulación. La palabra angosto viene de la misma palabra que traduce angustia. De ahí se derivan. Entonces no es un camino fácil. Y solo pocos lo toman y solo pocos pagan el precio. Ahora sí sigamos con el tema siguiente, el de hoy, para continuar todo el tema de Mateo. Sermón del envío de los 12. Es el segundo gran sermón. Digamos que el primer sermón es la esencia de todo.
de aprender a ser enseñados directamente y en persona por Él. Eso es lo que enfatiza Mateo. Ese es lo más importante de un verdadero discípulo. Aprende a ser enseñado por Él. Y luego aprende a ser enviado por Él. No porque la iglesia dice, usted se encarga del ministerio de los jóvenes, usted de los enfermos, usted no sé qué. No, Él mismo le dice a uno que a dónde va. Pero ¿qué le dice dentro de ese sermón? Para que tengamos muy claro el contexto en que nos habla. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y ellos los entregarán a ustedes a tribunales religiosos, y en sus templos los azotarán. Y por causa de mí, ustedes serán llevados aún ante tribunales judiciales y políticos para testimonio a ellos y a los gentiles. Y entregará a muerte hermano a hermano y papá a hijo, y se levantarán los hijos contra sus padres y los matarán, y ustedes serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, claramente eso es lo que todo ministro debería saber, que él nunca le ha prometido al ministro que va a tener éxito ministerial y mucha plata y mucha gente y mucho éxito y mucho reconocimiento. Él dice es todo lo contrario. Se equivocan si creen que yo vine a traer paz. Yo vine a traer fue espada. Y a ustedes los envío, a los ministros, como a ovejas en medio de lobos. Entonces, cuando un ministro es genuino y camina como es, esa es la circunstancia de la vida que él le promete. Los falsos ministros no, eso sí les va a lo más de bien, como lo dice en varios lugares de la Biblia. Dice, y ellos lo van a entregar a ustedes a tribunales religiosos, lo van a azotar en sus templos, lo van a llevar ante tribunales judiciales o ante tribunales políticos, pero es la oportunidad que van a tener ahí para predicar, para llevar el testimonio. No importa en dónde nos metan. Y van a entregarnos a muerte. Y todo este rechazo, persecución y aborrecimiento va a empezar desde la casa. Es el punto de partida. Empieza por casa. Y después va a ser por todos, por causa de su nombre. Entonces Él no les prometió un futuro color de rosa, sino todo lo contrario. Ese es el destino de un verdadero ministro. Por tanto, a cualquiera de ustedes que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 1. El que ama a papá o a mamá más que a mí, no es digno de mí. 2. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. 3. El que rehúsa su cruz y no sigue en pos de mí, no es digno de mí. 4. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 5. Y el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Entonces, eso es lo que le está diciendo a los ministros que Él envía. Uno, ¿cómo les va a ir? Dice, y cuando les vaya así, donde ustedes no me confiesen correctamente, me nieguen, o prediquen el evangelio acomodadito, suavecito, para no importunar a nadie, para que toda la gente se quede con usted y lo quieran mucho y no se les vaya, porque quiso predicar ese evangelio fácil. Entonces su Padre, nuestro Padre, también lo va a negar delante de Dios. Jesús lo va a negar delante del Padre. Perdón. Y pone claramente las prioridades, ¿no? El que ama a papá o mamá más que a mí no es digno de mí. O a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O sea, si yo prefiero mi relación familiar, con tal de no caerme con ellos, mejor me quedo callado y mejor pongo un cristianismo suavecito, como el que se predica hoy en día y se ha predicado muchísimas veces, ese no va a funcionar, no es digno de Él. O Él es el primero, o Él es el todo de mi vida, Él es el creador nuestro, Él es el salvador nuestro, el papá y la mamá, el hijo y la hija, no es, o sea, el cristianismo no es para primero mi familia, no, primero Él, por encima de mi familia. Porque Él es el que me hizo a mí y finalmente en el cielo mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni hijo, ni hija van a a tener un lugar especial al lado mío. Van a ser uno más, si es que llegan al cielo, van a ser uno más como todos. Pero Él es el centro, Él es el primero, Él es el importante. Y después dice que el que no toma su cruz, traducen en la versión nuestra, pero en el griego es el que rehúsa su cruz.
O sea, no quiere padecer, que es lo que sucede con los cristianos de hoy en día. Cuando padecen, los rechazan, los reprenden y claman a Dios todo el tiempo que les quite esas cosas. Dice, esa persona no es digna de mí. Tienen que ir en pos de mí. Cuando él se fue a tomar la cruz, es cuando él les dijo que tienen que ir en pos de él. Luego dice, en la cuarta, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bien interesante. En otro lugar decíamos que él mismo dijo que el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de él la salvará. Aquí dice la hallará, en este otro texto. Ahí la palabra vida, habíamos estudiado que existían 3 clases de vida, 3 palabras griegas que traducen como vida y que no son todas con el mismo sentido. Entonces uno toca saber en cada caso a qué se refiere. Y estaba la vida física, la vida biológica, la que tienen las plantas, los animales y nosotros. Estaba otra segunda palabra que significaba la vida humana, o sea, nuestros planes, proyectos, nuestra felicidad, nuestro ambiente político, económico, financiero, familiar, todo lo que es nuestra vida. Los seres humanos tenemos un mundo completamente diferente al de los animales. Y hay una tercera vida, que es la vida espiritual y la vida eterna. Nunca en la Biblia cruzan esos términos, sino que siempre son claramente delimitados. Quizás donde no hay tanto delimitación es que en la vida humana también se incluye la vida física. Entonces, cuando él dice que él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, no está hablando de la vida física, de que entonces es salud y comida y bienestar. O si se refiriera también a la vida humana, entonces la vida en abundancia sería dinero, éxito, fama, paz, ambiente rico en el hogar. Pero él acaba de decir que no es lo que vino a traer. Y entonces, cuando la Biblia dice el que haya su vida, significa es el que tiene su propio proyecto de vida y dice, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y a esto es que me voy a dedicar. Dice, y quiere seguir a Cristo aparentemente, dice, usted la pierde. Se condena. Pero el que pierde su vida, o sea, renuncia a su proyecto de vida, renuncia a sus sueños, sus anhelos, sus peticiones a Dios, dice, Señor, lo que tú quieras, ese va a hallar el verdadero proyecto de vida para el que fue creado. Va a hallar esta vida de aquí, porque aquí en este pasaje está hablando de la segunda vida, la vida humana. No es que en el momento que me pongan una pistola en la cabeza, yo llego a negarlo, entonces me pierdo, no. Ahí no se refiere a la vida física, sino a la vida del alma, la vida humana. Entonces, renunciar en el día a día, no es solamente para ese momento crítico en que hay peligro de morir por Cristo, sino para todo el día a día, vivo para mí o vivo para su proyecto de vida, y yo renuncio a todos mis planes, mis sueños, mis propósitos. Ya no soy el que decido con quién me caso, ni con qué vivo, en dónde vivo, ni a qué me dedico, ni cada decisión de mi vida la tomo yo, sino que espero que Él me muestre y la haré. Y luego dice que el que persevera hasta el fin, haciendo esto que está diciendo aquí, donde pone a Él de primero, donde toma su cruz y donde se niega a sí mismo, que el punto 3 y 4 son esos, tomar la cruz y negarse a sí mismo, equivale a los 2 grandes puntos de Jesús en otros lados. Y ponerlo al de primero es el 1 y el 2. Dice, el que persevera hasta el fin así, en medio de todo lo que él había dicho antes, de que no iba a traernos paz sino espada, persecución, aborrecimiento, de todo esto como lobos que van a ser alrededor nuestro, dice, ese será salvo. Eso fue lo que él dijo a los ministros. Si tenemos claro eso es lo que se les enseña a un ministro, o eso jamás se le ha dicho, como pasa hoy por hoy. Hagamos una recopilación de los pasajes que hemos visto en los estudios anteriores del profeta de juicio, cuando estuvimos estudiando los apóstoles Pablo, Pedro, Santiago. ¿Qué dijeron de los ministros? ¿Cómo se puede detectar, cómo se puede evidenciar un ministro aprobado por Dios? Lo puse en 2 columnas. Sus credenciales, su aporte. O sea, nos importan mucho las credenciales para saber qué puede aportar a los demás. En cuanto a sus credenciales, irreprensible en su vida personal, en su vida familiar y ante los de afuera. Eso lo decía el apóstol Pablo. Déjeme ver su testimonio de vida personal. Déjeme ver cómo es en su vida familiar. Se pone usted como un ejemplo ante los de su casa. Y déjeme ver cómo usted es con los de afuera.
Según como usted sea así, estará en condiciones de ser un ministro. De resto, aunque sea muy famoso y muy reconocido con los de adentro, porque está dedicado, entregado y tiene muchos cursos, mucha teología y mucho trabajo en la iglesia, eso no es ninguna credencial para ser ministro. En cuanto a su aporte, ministra del fruto del Espíritu, de lo que Él es por dentro. Así lo llama Jesús, que es por fuera podemos ser vestidos de ovejas, pero por dentro, lo que somos por dentro, eso es lo que Dios mira, eso es lo que llama el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que uno puede ministrar a otras personas. Siempre hemos hecho esa diferencia entre el don del Espíritu y el fruto del Espíritu. Cuando dice la Biblia que somos como un cuerpo y que estamos unidos por nuestras coyunturas y otro tipo de palabras así, una de esas palabras griegas significa como decir las venas, que son conductos, tubitos, por donde se va transmitiendo la comida, el alimento, la provisión para los demás hermanos. Y se podría decir que los dones del Espíritu y los cargos que tengamos como ministros son ese tubito. Entonces yo puedo tener el don de sanidad, entonces ministro a través del tubito, pero ¿qué es lo que va por dentro del tubo, el alimento? El fruto que yo tenga. Entonces si un cantante tiene esa unción de alabanza, ese don del Espíritu de la alabanza, pero en su corazón es un fornicario, como muchos de ellos, o un codicioso, ¿qué es lo que la gente cuando él canta, la gente se extasía y alaban y se gozan con la música de él, pero salen de ahí siendo ministrados hallándose en lo interior en fornicación? Lo mismo un ministro cuando está buscando es competir con nosotros para ser el más importante, el más famoso, el más destacado por su unción, por sus milagros, lo que él va a ministrar es ese espíritu de competencia, de soberbia, de arrogancia y de altivez. Así esté hablando de cualquier tema de la Biblia. Entonces uno ministra es eso. Si están siendo mercaderes del templo, que buscan aprovecharse del ministerio para ganar plata, lo que ministran en la gente es codicia. Así estén hablando de que tienen que dar en la iglesia, ellos no salen con generosidad. Ellos dan por codicia, porque se les ha prometido que les van a regresar 100 por 1 aquí en la tierra. Entonces nunca han aprendido a tener generosidad porque no la tienen los que ministran. Ministra la vida de Cristo. Ministra consolación y salvación. Ministra con poder. Enriquece a muchos. Todas estas son palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, las que están aquí. Entonces dice, un ministro realmente le comparte en otros la vida de Cristo. Pero para hacerlo tiene un requisito. Vaso de barro padece la muerte de Cristo. Entonces él dice claramente allí que somos vasos de barro, no vasos de honra famosos que nos tengan que aplaudir y ver cómo somos de poderosos, sino vasos de barro, padeciendo en todo tiempo, en todo lugar, en apuros, en persecuciones, derribados por la vida, padeciendo en todas partes del cuerpo la muerte de Cristo, para que entonces tengamos cómo ministrar la vida de Cristo. Entonces el requisito es ese, y esos son las credenciales que estamos preguntándonos a todos ustedes. ¿Eso es lo que estamos viendo en los ministros que tenemos al frente nuestro? ¿O si somos ministros, eso es lo que somos nosotros? ¿En eso destacamos? Abundan en él las aflicciones de Cristo. Entonces dice que en un ministro verdadero abundan en él las aflicciones de Cristo, dice el apóstol Pablo, y que en medida que abundan las aflicciones también abundará la consolación, y podrá ministrar consolación a los que están atribulados, porque ha sido atribulado también y ha sido consolado por Dios, y también ministrará salvación. Debilidad, enfermedades, insultos, necesidades, apuros, angustias. Entonces él dice que cuando le clama a Dios que le quite el aguijón de su carne, que eche ese demonio que lo está abofeteando, que esa enfermedad que tiene, entendió que para que tenga más poder necesita ser más débil. Es lo que el mismo Señor Jesús le contesta. Es ahí, en su propia debilidad, cuando no tiene el poder natural para poder pagar médicos o lo que sea para solucionar sus problemas, cuando no tiene el poder sobrenatural para arreglar las enfermedades, lo que sea, en ese momento va a administrar con más poder.
Entonces dice él que ya entendiendo eso, se gloría en su debilidad. Y entonces dice ahí que se goza en enfermedades, se goza en insultos, en necesidades, en apuros, en angustias, en persecuciones, porque así tendré más poder, seré más poderoso. Entonces un ministro se tiene que ver por las de la izquierda. Eso es la experiencia que se está viviendo, y entonces es un ministro verdadero, el resto es carreta. Es pobre, como no teniendo nada. Entonces dice, nosotros, ¿cómo nos ven a nosotros? Como no teniendo nada, en pobreza, dice, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, la forma de enriquecer a muchos no es teniendo plata, como hacen hoy en día, enriqueciéndose los ministros y sacándole a todo el mundo, sino es enriqueciendo a la gente en lo espiritual, por supuesto. Porque, como decía el apóstol Pedro, yo lo que tengo te doy porque no tengo ni oro ni plata. Según su victoria en padecimientos y según la integridad de su corazón. En esa misma medida, Dios le irá confiando el Evangelio. También Pablo en Tesalonicenses dice claramente que una forma de medir un ministro es qué tanto conoce el Evangelio, qué tan bien lo conoce, qué tanto Dios le ha revelado y le ha confiado la esencia del Evangelio. Dice, pues en la misma medida en que él vence los padecimientos y persecuciones, y en la misma medida en que sea íntegro en su corazón, porque Dios dice que lo que mira el corazón, y según eso, en esa medida le va dando más claridad, más amplitud de todo el Evangelio como es. Entonces, la forma de medir es eso. No es tanto los milagros, las multitudes, el éxito ministerial, sino su integridad y sus padecimientos. Y de padecer con gozo, pues, que es la victoria en medio de los padecimientos. Siendo de los postreros, la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces dice que el ministro está llamado para hacer eso. Los postreros, que decíamos que cuando llegaba una guerra y los romanos vencían, destruían la ciudad, aniquilaban, eran muy salvajes para eso, y se llevaban unos cuantos prisioneros, y cuando llegaban a Roma en esa marcha de triunfo, iba adelante el general en su caballo blanco, detrás toda la caballería, luego toda la infantería, y de postreros, de últimos, los que estaban amarrados, encadenados, porque iban a ser matados. Y dice, así Dios estableció que fuéramos los apóstoles. Los verdaderos apóstoles en el mundo van a ser eso, los postreros, la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa es la forma que Dios decidió, hacer un espectáculo con nosotros, que en medio de todo eso seguimos creyendo, confiando, gozosos y ministrando a otros, y no nos aplastamos por eso. Está puesto como dispensador de los misterios de Dios. O sea, lo mismo que en el punto de arriba, de confiar le confía el Evangelio, y él es como un dispensador. La palabra que traducen ahí como mayordomo o administrador, esas dos palabras, en el griego es la misma palabra y significa dispensador. O sea, lo que es una máquina dispensadora, ¿no? Que uno echa una monedita y pum, saca un paquete de cualquier cosa, una gaseosa, lo que sea. Entonces dice, nosotros estamos hechos para dispensar esos misterios, pero si no los conocemos, si no hemos recibido de Dios más claridad, más luz, más revelación para dispensarlo, para irlo transmitiendo a los demás, no podremos. Pero dice claramente que un ministro verdadero es dispensador de los misterios, pero su credencial es ser de los postreros, la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, vemos que esto sí concuerda, todo esto que dijeron los apóstoles, con lo que Jesús había dicho de los ministros. Estaban metidos en la grande, pues como ovejas en medio de lobos. ¿Se imagina lo que es una oveja rodeada de lobos? No tiene el escape para nada. Dice, van a ser así con ustedes. Pero también recopilemos lo que se dijo acerca de lo que todo cristiano debe ser. La experiencia del creyente aprobado por Dios. En el anterior vimos la del ministro aprobado por Dios, pero la del creyente normal, ¿qué es lo que tendría que pasar? En cuanto a su situación, diversas pruebas, humilde condición. Santiago dice que estamos puestos para eso, para que estemos en diversas pruebas y que estamos en una situación económicamente más bien de pobreza. Realidad, buena dádiva, probada nuestra fe. Entonces la realidad es que lo que se nos está dando con las pruebas y con la pobreza es una buena dádiva y un don perfecto de parte de Dios.
no está dando algo malo. Y que lo que está haciendo es probando nuestra fe, a ver qué tanto estamos o no estamos de verdad con Él. Entonces la fe no es la que consigue cosas, milagros y maravillas. Esa es una fe chiquitica que ya la vimos en otros lados y que no es la que importa, sino la fe que en medio de la prueba sigue creyendo con gozo sumo. Reacción, sumo gozo, gloriarse. Entonces dice que la reacción que Él espera a nosotros es sumo gozo, porque ese es nuestro regalo. Que nos mantenga en una situación de mayor aflicción que otros es porque estamos más bendecidos que otros. Que podemos gloriarnos en nuestra humilde condición, en vez de estar achantados porque no estamos tan pobres y no nos salen las cosas y no tenemos. Cada vez que estamos más limitados de plata, debemos gloriarnos más de que estamos mejor que otros. Porque en el mismo pasaje dice que también hay cristianos ricos, dice, sí, pero el rico, si realmente entra en avivamiento, el sol como fuego abrasador va a destruirle todas sus empresas. Entonces el rico que en Cristo o da todo su dinero o el Señor se lo quita. O si no, simplemente no lo tiene en cuenta el Señor y ese no pasa para otro lado. Resultado, paciencia, madurez, sabiduría serán de la clase alta. Todo eso dice que va a suceder en el cristiano que pasa por esa situación y su fe le deja ver la realidad correcta y puede reaccionar entonces con fe, con gozo. Va a producir paciencia, que significa en la Biblia carácter, resistencia, aguante, que le pueden ir o que le venga ya no lo aplasta, ya no se hunde, no se amarga, no se deprime, no se resiente, sino está con paz, con gozo. Y además va creciendo hacia la madurez. El cristiano que no es capaz con la prueba, se traumatiza con la prueba, se amarga con la prueba. El cristiano que vence la prueba, avanza en la madurez espiritual, avanza en sabiduría. Y allá en el cielo, así, aquí seremos de la clase baja, pero allá seremos de la clase alta. Entonces, la única forma de que un rico empate con el pobre que va por delante de él y va a llegar allá a ser más alto que él, es dando lo que tiene. Ovejas de matadero, hambre, desnudez, angustia. Eso lo dice ya Pablo en Romanos, que ese es nuestro llamado. Dice claramente, está escrito que nosotros debemos ser contados como ovejas de matadero. Vamos a experimentar hambre, desnudez, angustia, persecución, da una lista de cosas. Como algo natural, eso es lo que Dios destinó para nosotros. Su soberanía, su amor. Entonces, la realidad es que Dios es soberano y no me toca a nadie si no viene de Él. Y Él me ama y no me toca a nadie para hacerme ningún daño, sino que es todo cuadrado por su amor. Todo lo que me toquen, todo lo que me hagan, todas las circunstancias que me lleguen encima y me aplasten aparentemente, vienen de Él, por su que Él es soberano, y vienen de su amor. Y nada me puede separar de ese amor. Seguros de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Entonces, aquel que logra ver la realidad como es, o sea, que tiene fe en lo que es verdad en la Biblia, va a estar seguro de que nada ni nadie, ahí dice ni principados, ni potestades, ni demonios, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nada de eso, es porque el amor de Dios está por allá embolatado y se le olvidó de mí. No, es una expresión de su amor. Todo lo que me pase es una expresión de su amor. Esa es la fe verdadera. Más que vencedores, serán glorificados juntamente con Él. Y aquellos que tienen esta reacción, porque en su corazón tienen la fe correcta, es los que llama la Biblia más que vencedores. O sea, que puede venir lo que quiera que venga y no se aplastan, no creen que es que Dios se descuidó, no creen que está pasando y que me toca clamarle a Dios para que meta la mano o me toca reprender al demonio. Nada de eso. Y si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Si no lo hacemos, no seremos glorificados. Se lo dice claramente ahí el apóstol Pablo en Romanos. Padecimientos. Miremos, por ejemplo, lo que el apóstol Pedro dice, que cuando lleguen esos padecimientos, su mano poderosa, lo mismo en todos los hermanos. Perdón. Entonces, la realidad es que estamos bajo su mano poderosa, dice. Que por tanto,
No tenemos por qué angustiarnos ni preocuparnos cuando vengan los padecimientos, como si fuera algo terrible. Porque lo mismo que estamos padeciendo nosotros está padeciendo en todos los hermanos en todo el mundo, dice ahí. No hay excepción de los verdaderos hermanos. Por eso decíamos, esa es la experiencia, pero del creyente aprobado por Dios. Por eso dice que al hijo lo está manteniendo disciplinado todo el tiempo, pero al bastardo lo deja en paz. Al que no es aprobado por Dios. Echan toda ansiedad sobre él, resisten firmes en fe. Entonces, la reacción correcta de fe es esa, echar toda mi ansiedad sobre Él. No hay nada que me vaya a aplastar. Él está a cargo de todo. Y resisto firme en la fe. Al diablo, dice. No que el diablo me esté pasando los sufrimientos, porque ahí lo dice claramente que es Dios, sino que el diablo aprovecha mis sufrimientos para que mi fe se afecte, para que yo me angustie, me desespere, me enoje, reprenda inclusive hasta el propio diablo, mire a ver por dónde haga algo, porque no acepto la cruz. Resistir firmes en la fe, dice, sabiendo que eso mismo padecen todos los hermanos, entonces tranquilo, sabiendo que Él, su mano poderosa, está cuidándonos, entonces tranquilos, echando toda su ansiedad. Eso es resistir firmes en la fe, en la batalla que hay. Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dice, y en la medida en que vayamos venciendo esto, Él nos va perfeccionando, que es la palabra de madurez, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Nos va poniendo más sólidos en el cristianismo en la medida que pasamos por cada prueba que Él nos va mandando. Es más o menos lo mismo que decía en la primera fila. Lo de la madurez, lo de la paciencia, el aguante, la sabiduría, etc. Llamados a seguir sus pisadas. Esa es la realidad, dice la Biblia, que nosotros hemos sido, ese es nuestro llamamiento, a seguir las pisadas de Cristo. No en general, ahí no se refiere a todas las pisadas, aunque por supuesto tenemos que seguirlas, sino que el pasaje está diciendo a las pisadas de cómo Él padeció y por qué padeció y la manera como respondió. Y nos lo explica. Habiendo hecho en su gracia lo bueno, los puntos padecen injustamente. Entonces ahí dice que seguir su pisada es que yo hice antes lo bueno. Y dice claramente que es en su gracia. Y aún, a pesar de que yo hice lo bueno, me porté bien, no hice ninguna cosa indebida, estoy padeciendo injustamente. La gente se preocupa, pero ¿por qué? ¿Por qué no entran en razón? ¿Por qué me tratan así si yo estoy bien, si yo me he portado como es, si yo no hice nada malo, si yo no desobedecí o no hice alguna cosa incorrecta? Eso no es normal. A eso nos llamó. Luego Jesús hizo algún pecado, hizo algo para merecerse lo que pasó. No, entonces dice, hagan lo mismo, hagan lo bueno. Y luego esperen que vayan a padecer injustamente. A eso fueron llamados, a padecer injustamente, sin merecerlo. Sí, a eso fuimos llamados. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Soportan en su gracia la injusticia. Y la gracia no solamente me hace que yo antes me haya portado bien, sino después soporte esa injusticia por su gracia. Su gracia me capacita para que me tratan mal, que me despojan de mis cosas, que me quiten, que me traten, que me maltraten. No importa, me puedo soportar con gozo. Esa es la verdadera fe. Eso es haber vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y dice la Biblia que eso es lo que se implica haber vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Él es el que cuida de mí. Y yo, en ese sentido, entonces descanso. Yo sé por qué me pasa lo que me pasa. Porque el lobo no me puede tocar. Porque él dice que no podrán arrebatarlo de su mano al que sigue como oveja real de él. Y obispo es que él está supervisándonos, que es lo que significa la palabra obispo, cómo es nuestro estado. Y entonces nos va mandando las aflicciones. Va, como dicen Proverbios, el impío lo hizo Dios para sus propios propósitos. Entonces va levantando los impíos que necesitamos nosotros, que nos traten mal, que nos traten injustamente, para ver cómo respondemos. Fuego de prueba. Entonces dice, ustedes cuando vengan ese fuego de prueba en sus vidas, no se extrañen, como si eso viniera del diablo, que eso ¿qué está pasando? Eso tan extraño, eso no es ningún extraño, a eso fue lo que les digo que lo llamó el Señor. Bienaventuranza de participar de sus padecimientos. Y creo que en cuanto a eso de que acabaste de decir fuego de prueba,
de no escandalizarnos y aterrarnos como si lo que estuviera sucediendo es algo extraño. Es como lo que el Señor está queriendo hacer por medio de este estudio, o sea, y esto que estamos viendo en este momento. Conducirnos a familiarizarnos mucho más con la cruz, que se vuelva más normal, más natural, y menos raro y menos extraño, sino algo cierto, algo... Es que es lamentable eso, que hoy en día nunca se habla de esto. Y ese es el tema de toda la Biblia siempre para los verdaderos cristianos. Esa va a ser su realidad. No está diciendo eso como unas excepciones, como que pronto uno que otro pasaje, no. Eso es lo que la Biblia enseña siempre en el como Nuevo Testamento. la norma de vida, pues. Exacto. Esa es la vida normal Y, del cristiano. y eso es lo triste, como le presentan hoy en día a los creyentes, como que eso fuera algo raro, y no la palabra como muestra que eso es lo normal, lo natural, lo esperable y lo establecido y determinado por Dios para Y si no le está nosotros. pasando eso, ahora sí extrañese. Algo está caminando tan mal, no como discípulo, sino como creyente, y por eso entonces le va bien y rico y tranquilo en la vida. Pero Dios al que ama le permite que padezca para hacerle que participe de sus padecimientos. Me da ese regalo de participar de los padecimientos de Cristo. Esa es mi bienaventuranza. Entonces la prueba es como un fuego que coge mi fe y la pone a ver hasta dónde aguanta, pero es si yo reconozco que esa es mi bienaventuranza, que me está permitiendo ese privilegio. Gozo por el privilegio, glorificar a Dios. Entonces él dice, más bien gócese ahora por ese privilegio que Dios le está dando a usted de permitir que padezca Jesús como Cristo. Y glorifique a Dios por esa forma en que lo tratan. Participar de su gloria. Y dice, y entonces en aquel día se van a gozar con gran alegría cuando vayan a participar de su gloria. Porque lo que van a recibir a cambio vale la pena. No importa lo que hayamos padecido aquí, no hay nada comparable con lo que viene allá. Diversas pruebas. Y el apóstol Pedro continúa diciendo, ustedes siempre van a estar en diversas pruebas. Guardados bajo su poder, probada nuestra fe. Entonces, pero dice, pero todos ustedes están guardados bajo el poder de Dios. O sea, no es que él se esté descuidando, que el diablo se cuele por alguna rendija de su mano poderosa y nos está haciendo un daño que Dios no quisiera. Porque la Biblia dice que a él están sujetos, a Jesús están sujetos todos los demonios, principados y ángeles y todos por las potestades. Nada hacen ellos sin la orden de Jesús. Entonces, sabiendo eso, lo que está poniendo a prueba es nuestra fe. Y dice, las compara con el oro. Dice, el oro sale de la mina, pero tiene que ser metido por fuego, que son las pruebas, para que se les caiga la escoria. Y si esa pasa el examen y eso no queda una fe más chiquita, pero una fe firme, esa es entonces la que encuentra la bendición de Dios. Gozo inefable y glorioso, aunque no vean a Dios. Entonces dice allí que tenemos que la reacción que Dios espera de nosotros es gozo inefable y glorioso. Otra vez gozo en todas estas pruebas, repite la Biblia permanentemente. Aunque no veamos a Dios, no veamos su mano por ningún lado, que se nos vino todo el mundo encima y Dios, ¿qué hace? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo dijo eso en victoria, en ese caso Jesús. Salvación. Y dice que entonces esa fe que pasa el examen, esa fe aprobada, entonces con esa fe es que obtendremos la salvación. No con la fe inicial con la que yo me convertí, en ese texto lo dice claramente, sino con la fe que ha pasado por la prueba y ha vencido con gozo inefable y glorioso, sabiendo que estamos bajo su control. Entonces estos resúmenes nos dejan bien claro y nos quedan muchos pasajes en el tintero que hablan de lo mismo. Y nos queda claro lo que es un ministro verdadero y lo que un creyente verdadero está experimentando. Relatos varios. Entonces volvamos al Evangelio de Mateo y continuemos. Los siguientes relatos, hay un poco de relatos, pero la mayoría, como decíamos, eran milagros y solamente hay un momento en que él da una enseñanza. Entonces la idea es, lo que estamos haciendo en todo este estudio es sacar las enseñanzas de Jesús para tratar de entender cómo es el Evangelio que Jesús enseñó. Entonces comenzó Jesús a decir de Juan Bautista a la gente, 2 puntos.
¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura delicada y espléndida y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. De cierto les digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Entonces aquí ya está hablando de Juan Bautista como ministro del Señor y otra vez muestra las mismas características. Lo primero, un profeta verdadero no es una caña sacudida por el viento. Y eso del viento lo dice más tarde en otro pasaje, la Biblia, cuando habla de que los cristianos que son como niños son llevados por todo viento de doctrina. Y eso es lo que uno ve hoy por hoy de los pastores. Sí, ellos van leyendo libros y sobre esa base predican y luego llegó el otro libro y no le importa si ese no está tan bueno. Y eso yo he escuchado y tengo contacto con pastores que ponen en su estado WhatsApp cosas muy buenas y cosas muy malas y no se dan cuenta. Cosas que son bíblicas y cosas que tienen cara de bonitas pero no lo son. Y no tienen discernimiento porque se dejan mover de todo viento de doctrina. Y entonces si en un momento la moda es la unción de las caídas, ahí estarán tratando de repetirla. Y luego la unción de la borrachera, la unción de la risa y la cantidad de cosas que se van inventando van detrás de todo eso. De lo que la moda esté en ese momento de predicar por no estar metidos en la palabra. Un verdadero ministro es firme en lo que está haciendo y lo que sabe que Dios le mostró y Dios le enseñó y habla con la firmeza necesaria. Y luego les pregunta a Jesús, ¿qué salieron ustedes a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que tienen vestiduras delicadas y espléndidas y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Esos no son profetas. Entonces uno ve al ministro viviendo en deleites, con ropas no sé cómo, viviendo en palacios. Esos no son ministros, son profetas verdaderos. Aterricemos y démonos cuenta que estamos siguiendo muchas veces a ministros que no son considerados por Dios ministros verdaderos. Y todo pues por ignorar la palabra, ¿no? Las escrituras. Por no ir directamente cada uno a entender y a ver las cosas como Dios las ve. Y no permanecer en las escrituras. Cuando uno lee un versículo aquí y por allá varios días después lee otro versículito allá, al fin de cuentas no puedo ver el todo de la Biblia. Por eso hemos hecho estos estudios, es para que veamos el todo. Siempre el todo, y una y otra vez, y seguimos mirándolo hasta que uno se da cuenta que no hay por dónde escaparse, que ese es el sentido verdadero de las Escrituras, ese es el sentido del Evangelio, ese es el sentido del nuevo pacto. Y entonces les dice que él era más que profeta, que no había nadie mayor que Juan Bautista entre los nacidos de mujer, porque tuvo el privilegio de conocer en persona a Jesús. Entonces, apliquemos este pasaje de que lo que se está esperando de ver de un ministro no es ver un hombre allá lleno de vestiduras delicadas en palacios y con deleites y que se deja mover por qué es lo que está predicándose de moda para que mucha gente lo siga. Veamos los pasajes que nos sirven de complemento. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que les dé su ración a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel mal siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a ponerles un sello de propiedad a sus consiervos, y a comer y beber, y a embriagarse con lo de este mundo, su señor vendrá en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo cortará en dos, y pondrá su parte con los no creyentes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Reina Valera lo traduce con los infieles, pero en el griego esa palabra es los no creyentes. Entonces, la cosa es que aquí el mayordomo fiel y prudente que pone el Señor sobre su casa para que le dé la ración a tiempo es el ministro. Porque en ese momento Pedro mismo le pregunta a Jesús que si esa palabra sobre los siervos se refería a los ministros o a todos, que todos somos siervos. Entonces él dice, bueno, quiero una parábola para los ministros, venga para acá, y le da esta. Entonces él dice que hay dos clases de ministros. Unos que están metidos en la presencia del Señor para recibir el alimento que deben dar a su pueblo. No que lo van buscando en las predicaciones de moda,
en los internet, en todas esas partes, sino en la palabra, permaneciendo ahí hasta que tengan alimento que darlos. Y en ese día el Señor lo va a considerar fiel y lo va a poner sobre todos sus bienes, dice. Pero el otro siervo, que en su corazón dice, mi Señor tarda en venir. Ahí no dice que en su mente, o sea, doctrinalmente, intelectualmente, él puede que hasta diga, el Señor viene pronto. Pero en su corazón no siente la prontitud de su venida, sino que, eso de que el Señor venga o que el Señor yo me va a morir, no, eso todavía no, eso, ahorita es dedicarme a lo de aquí, a O comer más y bien, beber. cómo ese pensamiento lleva a esto, a lo segundo, a comer y a beber, ¿no? Por no ¿Cómo? tener esa, como algo inminente la venida de su Señor. Exacto. Vivir como si yo me fuera a ir hoy, entonces ¿para dónde me voy? Entonces me dedico a comer y beber, que en la Biblia decíamos que significaba dedicarnos a vivir para esta vida, buscando lo mejor deleites que se pueda para esta vida, siempre buscando lo que más podamos sacarle de jugo. Y eso es lo que él llama embriagarse con este mundo. Y además poniéndoles un sello de propiedad a sus consiervos. O sea, él se hace señorea sobre ellos y cree que ellos son suyos, cuando son del Señor, no de él. Y dice, ese tipo de siervos el Señor lo coge y lo va a cortar en dos, dice, cuando él venga. Él no va a estar preparado para ese momento, va a llegar el día que no espere, la hora que no sabe. Cortarlo en dos es una expresión que usa mucho el Antiguo Testamento cuando dicen este tipo, córtelo del pueblo, ya no lo considere parte del pueblo de Dios. Y dice, por eso es que dice que pondrá su parte con los no creyentes. A uno lo pone sobre todos sus bienes y al otro lo pone con los no creyentes. Su parte se refiere a la porción de herencia que va a recibir, la misma herencia que los no creyentes. Y ya sabemos cuál es la herencia de los no creyentes, el infierno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, que es una expresión que aparece aparece 7 veces en los evangelios y siempre refiriéndose a los cristianos cuando llegue el día del juicio y vean que no pasan el examen y se van para el infierno. No se refiere nunca a los no cristianos. Por supuesto, ellos también tendrán allá seguramente lloro y crujir de dientes, pero cuando Jesús usa esa expresión es para los que son cristianos y creen que porque son cristianos o porque son ministros en este caso, como su cargo les fuera una garantía de salvación, ¿no? Ese cargo exige, es una garantía que también van a ser juzgados por lo que hicieron con su cargo y con su vida, porque no solamente en su cargo se aprovecharon de eso, sino que también se dedicaron fue a disfrutar de esta vida. O sea, lo contrario que decíamos de Juan Bautista, viviendo en deleites aquí en la tierra. Ruego esto a los ancianos, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, 1, no por obligación, sino voluntariamente, 2, no por ganancias que avergüenzan, sino con disposición sincera, 3, no como teniendo señorío sobre los que están al cuidado de ustedes, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el gran pastor, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿a quiénes es que les va a dar esa corona cuando Él venga? Dice a los ancianos. La palabra ancianos se usaba para los ministros. Dice, apacienten la grey de Dios. Apacentar es alimentarla, cuidando de ella. Ahora dice que es la grey de Dios, no suya. No es que ese grupito me pertenece a mí y que no quiero que nadie se meta con la gente que me pertenece a mí, que es la manera que hacen los lobos rapaces, según lo que cuenta la Biblia. Le pertenecen es a Cristo. Y la idea es cada día ser más de Cristo, que Cristo crezca más en el corazón de ellos y que el ministro mengüe más en el corazón de la gente. Necesitan menos del ministro, sea menos importante, lo importante es Él en cada corazón. Y da varias características, yo quería hacer énfasis principalmente en la 2, que ahí producen ganancias deshonestas, pero está mal traducido. Es que cualquier ganancia que el ministro esté detrás de las ganancias, eso ya es una vergüenza para él. Y lo contrario de lo que decíamos de Juan Bautista, los ministros verdaderos, no sino leer Hebreos 11, cómo termina hablando de los profetas, todos fueron pobres, no tenían ni ropa que ponerse ni casa donde vivir, les tocó en unas situaciones muy, muy duras. Y dice que tuvieron la oportunidad inclusive de que Dios metiera la mano y los sacara de algún problema de esos, y dice, y no aceptaron esa salvación que Dios iba a hacerle, porque querían una mejor resurrección. Y esos son el modelo a seguir que dice en el mismo Hebreos 11 que nosotros debemos tener en cuenta. Y bueno, también sigue diciendo las mismas cosas de la vez anterior, ¿no? No como teniendo señorío
sobre los que están al cuidado de ustedes. Dios nos entrega personas y hay de que nosotros las hagamos como los fariseos, 2 veces más hijos del infierno que ustedes, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, que mi vida sea un ejemplo. Y entonces sí recibiré corona. Si no, no hay corona para ese ministro. Pablo también dice lo siguiente. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no dado al vino, no amador del dinero, no codicioso de ganancias que avergüenzan, sino hospedador. Puntos suspensivos. O sea, él da una cantidad de características. Solo quise mencionar estas porque tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo, complementando lo que dijo Jesús acerca de ese ministro Juan Bautista. Dice, el obispo debe ser irreprensible como administrador, dispensador de Dios. No dado el vino, o sea, no amador del dinero, no codicioso de ganancias que avergüenzan, vuelve a decir la misma expresión. O sea, yo creo que ahí Pablo, Pedro, lo que tenían presente cuando repiten esa misma advertencia es a Judas, que aprovechando la bolsa que llegaba para los pobres, él la quería quedarse con parte de eso, que es lo que hacen todos los ministros de hoy en día. Esa bolsa es para los pobres, pero ellos se quedan con toda. Peor que Judas, mucho peor que Judas. Y si Judas se fue para el infierno, imagínense lo que pasa con los ministros de hoy, mercaderes del templo. Entonces dice, un ministro verdadero no puede ser amador del dinero, no puede ser codicioso de ese tipo de ganancias. Más bien es hospedador, o sea, más bien está pendiente de cómo ayudar, servir, atender, dar. Más bien la pregunta que debe hacerse un ministro no es cuánto recibo yo de la iglesia, sino cuánto doy. En los días postreros habrá entre ustedes falsos maestros, 1. que introducen encubiertamente tendencias de perdición, 2. que por avaricia hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas, 3. que tienen el corazón ejercitado a la codicia, 4. que se lanzan por lucro en el camino de Balaam, el cual amó la recompensa de su injusticia. Por tanto, para estos está reservada la más densa oscuridad del infierno para siempre. Entonces, dice que en los tiempos finales la característica clave es que iban a aparecer falsos maestros. Y da también una lista grande, que eso es un retrato exacto de los predicadores de hoy por hoy. Aquí simplemente mencionamos unos, bueno, primero que introducen encubiertamente tendencias de perdición. Ahí dicen bueno, no me acuerdo de la traducción, pero está mal traducido. Son tendencias que van a llevar a perdición a las personas. Y las introducen tapaditas, como que se oye bonito, como que le meten la Biblia, como que le meten cositas, y se oye tan bonito, y con testimonios de experiencias y revelaciones, y la gente va corriendo detrás de eso. Pero otra característica respecto a lo que hemos estado hablando, en base a Juan Bautista, la avaricia y la codicia. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Lo que importa es que ustedes no son en su mercado cautivo, no permite que se vayan para otra iglesia, porque ese es el pecado abominable pues, de ellos. Tienen que quedarse en la iglesia permanentemente fieles al ministro porque él sabe que ustedes son su mercado cautivo. Que tienen el corazón ejercitado a la codicia. O sea, están todo el tiempo quiero más, quiero más, quiero más. Ejercitan su corazón en más, querer más, y es lo mismo que los creyentes les aprendieron y ahora ellos se la pasan todo el tiempo esperando más casas, más carros, más plata, más bienestar, más y más y más. Y que se lanzan por lucro en el camino de Balaam, el cual amó la recompensa de su injusticia. O sea, el camino de Balaam, ¿cuál fue? Balaam era un siervo de Dios, un profeta, pero él ya ministraba proféticamente por lucro. Y dice que esos ministros van a lanzarse en ese lucro y van a recibir después la verdadera recompensa de la injusticia. Como dice al final, para estos está reservada la más densa oscuridad del infierno para siempre. Miremos 2 pasajes más para concluir esta enseñanza sobre el peligro de la plata en los ministros. 1. Pidiendo ofrendas. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. 2. Cada semana, cada uno de ustedes, según haya prosperado, ponga aparte algo y guárdelo,
para que cuando yo esté con ustedes no se recojan ofrendas. Y luego a quienes ustedes hayan designado por carta, a estos enviaré para que sean ellos los que lleven su donativo a Jerusalén, a fin de que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso se lo dice a los corintios y uno se da cuenta que cuando él visitaba un lugar, dejaba cristianos, a la segunda visita los seguía ministrando y de una vez los invitaba a hacer ofrendas. Pero uno ve que Jesús nunca pidió plata para él, que los 12 apóstoles jamás pidieron plata para ellos y Pablo tampoco pidió plata para él. Cuando él hablaba de esta ofrenda y les enseñaba cómo hacerla, era para llevarla a los cristianos que estaban en Jerusalén, que estaban sufriendo muchísimo por la persecución judía contra ellos, que los desheredaban y les quitaban sus bienes. Y dice que cómo se debe hacer esa ofrenda. Cada uno guárdelo y separe la plata y tenga la lista, para que cuando yo esté con ustedes no se recojan ofrendas. O sea que en medio de una reunión, Pablo no permitía que se recogieran ofrendas como acostumbran hoy por hoy, lo contrario. No, las ofrendas en cualquier momento háganlas o denlas o entreguen el dinero que quieran darle a alguien, pero no en medio de la reunión cuando es una reunión para buscar al Señor, para adorar, para alabar, para enseñar la palabra, para ministrar. No, la plata no tiene por qué tener ningún lugar ahí. Es lo que él dice en ese caso, y es parte de lo que él dice que es para que nadie nos censure. Y la otra causa por la cual no quiere que nadie nos censure es que la plata no la cogió Pablo, para que no fueran a pensar. Por eso dicen, hay que hacer las cosas honradamente. Uno diría, bueno, con que las haga honradamente delante del Señor basta. Dicen, no, las cosas se hacen honradamente no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, se llevan las cuentas claras, transparentes, que todos sepan cómo va, qué hay, cuánto llega y en qué se usa. Y no como hacen hoy en día, que eso lo manejan y nadie sabe qué pasa con esa plata. Y como eso, ahí mismo dice él, ni siquiera lo manejo yo. Ustedes mismos deciden en cada iglesia quién va a ir. Por carta dicen, este es el aprobado por nosotros para que coja ese dinero. Ya vimos las cuentas, ya vimos cuánto es. Aquí están los documentos, los recibos, las facturas. Se las entregan a Pablo, se las entregan al otro. Y ahora sí viajen cada uno y él no toca la plata. Eso es la verdadera actitud de un ministro. Como él decía, Dios, mi bendición, mi gloria es que yo ministre gratuitamente, sin estar pidiendo. Tengo el derecho de recibir ofrendas, pero no las pido. Y simplemente ministro. Eso es lo que debemos hacer, y no en plena reunión. Y segundo, no tocar el dinero del ministro. Para eso nombraron siempre a otros, a que manejaran el dinero y las ofrendas, para repartirlas debidamente. Y no solamente cuando uno pide, sino cuando se reparten las ofrendas, que hay que hacer. Dos, recibiendo ofrendas o repartiendo ofrendas. Sea puesta en la lista solo la viuda que ha quedado sola, que espera en Dios, que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero si algún creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la palabra y la enseñanza. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Las ofrendas que llegaban no eran del ministro, eso no es bíblico. Llegaban y se repartían entre los pobres, entre las viudas, entre los huérfanos de la iglesia. Y dice que sea puesta en la lista. Hay una lista en la que están las personas que van a recibir esas ofrendas. Por eso dice ahí, pero pongan en la lista solo una viuda que tenga un montón de requisitos. Él da una lista larga. Aquí simplemente dejamos algunos cuantos que quedó sola, que te toca esperar es en Dios. O sea, no tiene por dónde acudir a ninguna otra fuente para sobrevivir. Entonces dice, esa debe estar en la lista. Esa palabra que traducen aquí como lista, en griego, que era catálogo, si no estoy mal, se volvió una palabra, un nombre común, ya no un nombre, un nombre propio, no un nombre común. Entonces ya la palabra catálogo lo usaron aún cuando cambiaron de idiomas, todas las iglesias tenían su catálogo. Y uno lee las historias de los siglos siguientes y
cuando llegaba el día en que ya se han recogido las ofrendas, una vez al mes, a la semana, no sé, repartían a los que estaban en la lista, en el catálogo, las viudas, los huérfanos, los pobres, también los ministros, por supuesto, comían apenas como parte de eso. E inclusive dice que alcanzaba para gente de afuera que aprovechaba ese día y asomaban a ver si bien pobres para que les dieran algo, y siempre había para darles. Y eso fue lo que destacaron en los cristianos del primer siglo y del segundo siglo. Inclusive en el siglo XIX, cuando hubo la obra de las misiones y la obra sociales que hicieron los cristianos, orfanatos, hospitales, escuelas gratuitas. Uno mira que el más sobresaliente de su momento en eso de obras sociales fue George Mueller, que hizo un orfanato, y él nunca le pidió un peso a nadie. Él simplemente, Dios me mostró que haga un orfanato para 25 niños, luego no, que lo suba a 100 niños, iba subiendo y llegó a miles de niños, y jamás le pidió un peso a nadie, simplemente confió en que Dios sabría, si Él me mandó a hacer esto, pues Él dará, y siempre le proveyó. Y él nunca se quedó con esa riqueza, sino que él vivía en el orfanato con ellos y comía al mismo nivel que ellos. No era que él tuviera una cosa especial y privilegiada y tuviera y se enriqueciera más allá. Y cuando uno mira la cantidad de plata que pudo haber recibido, porque él además de eso sostuvo cientos de colegios gratuitos en toda Inglaterra, y más de 100 misioneros, 150 familias de misioneros mandaban mensualmente, porque Dios le había dicho que les mandara de lo que le llegaba. Si uno mira todo lo que le llega, ningún ungido de hoy recibe tanta plata. Pero él no lo usó para enriquecerse, como hacen los ungidos. Él lo usó para dar, para servir. Cierto, el ministro tenía ese derecho de comer de ahí, pero no de quedarse con todo. La lista la manejaban otros, cuidaban cómo se repartía y aseguraban que el ministro tuviera su porción, porque él es digno de su salario si están trabajando en la palabra, metidos en la palabra y en la enseñanza.